Y yo sé que seguramente, bueno, yo no sé si este es tu pensamiento tal vez para alguno de vosotros, por fin, la última clase, ¿no? Con todo el verano que tenemos por delante y seguro que más de uno estaremos ya de vacaciones la semana que viene o el mes que viene, cuando nos toque a cada uno. Así que desde ya muchísimas gracias por vuestra participación. Es mi oración y mi confianza en el Señor que algo seguramente hemos de haber aprendido, ¿verdad? Algún principio tal vez. Y antes de continuar, tal vez me gustaría aclarar una cosita. La semana pasada, la verdad que yo no estaba en mis mejores condiciones. Yo tenía una semana de muchísimo trabajo, unas semanas que más he trabajado en mi vida, sinceramente. Y además también tuve un curso, un examen el día martes, que me estuve preparando mucho tiempo. Y la verdad que no estaba muy lúcido, tal vez la palabra. Así que yo os pido disculpas, en todo caso, si lo habéis notado. Y nada, y bueno, y vamos a continuar y vamos a terminar con la siguiente bienaventuranza. Como sabéis que estamos viendo todas esas bienaventuranzas, que usted seguramente ya lo tiene claro, qué significa y por qué el Señor insistió tanto acerca de esta palabra, bienaventurados, que en 8 ocasiones Él repite. Y dijimos que bienaventurado es el deseo del Señor, el corazón de Dios, para con cada uno de nosotros, su pueblo. Como alguna vez alguien dijo, pero nosotros somos los que a veces nos complicamos la vida, ¿no? El Evangelio que nosotros hemos recibido, que hemos abrazado en nuestras vidas, el propósito es traernos una vida plena, traernos una vida abundante. No es para complicarnos la vida, ni muchísimo menos. Nosotros somos los que lamentablemente a veces nos complicamos demasiado la vida, ¿vale? Pero el Evangelio es definitivamente para bendecir. Y dijimos, muy importante, dijimos que cada una de estas bienaventuranzas que nosotros hemos estado repasando y estudiando, meditando en ellas, son como pinceladas, son como una serie de principios que si se hacen realidad en nuestras vidas, definitivamente esto puede cambiar nuestras vidas, esto puede transformar nuestras vidas, ¿vale? Esto es algo que tiene que integrarse en lo más profundo de nuestro ser y estos principios bien entendidos, bien aplicados, definitivamente que van a traer muchísima bendición a nuestras vidas. Bueno, hemos estado hablando acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, hablamos acerca de la humildad, hablamos acerca de bienaventurados los mansos, dijimos que la mansedumbre no es una debilidad, la mansedumbre es una fortaleza en nuestras vidas. Aquel que tiene dominio propio, que tiene su temperamento bajo control, que sabe sujetarse. ¿Ve? Esto es un principio que muchas veces no lo comentamos, pero cuando damos algún taller de matrimonio lo solemos decir. A veces hay momentos en el que sencillamente no debemos de seguir discutiendo. Mejor irnos a dar una vuelta, darnos un paseo y después cuando la cosa esté más calmada seguimos conversando. Porque si seguimos insistiendo a veces en momentos de tensión, de discusión, podemos llegar a decir cosas que hacen tantísimo daño que después no hay forma de remediarlo, quedan heridas, marcas emocionales muy profundas, que eso lleva muchísimo trabajo de apoyo muchas veces a personas que han sido heridas por determinadas palabras que se han dicho en un momento determinado cuando uno está bajo esa tensión, ¿verdad? Muy bien. Bienaventurados los mansos, bienaventurados también los que tienen hambre de justicia. Dijimos, Jesús insiste, hemos visto cómo Jesús insiste acerca que buscar la justicia de Dios, buscar el reino de Dios tiene que ser más importante que la comida y la bebida. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Lo material o lo espiritual? En nuestra vida, lo espiritual tiene que estar por encima de todas las cosas. Bienaventurados los misericordiosos, hablamos acerca de la misericordia la semana pasada también. Y hoy vamos a entrar en el último tema y vamos a estar compartiendo acerca de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien, cuando nosotros hablamos de esta bienaventuranza, y fijaros, tenemos que intentar coger el concepto, ¿vale? La idea, los principios, en unas pocas palabras, la tremenda enseñanza que Jesús está aquí
compartiendo con nosotros. Son palabras que, aunque fueron dichas hace 2000 años, tienen plena vigencia hoy todavía en nuestras vidas. Si nosotros tomamos estos principios, los aplicamos, los vivimos y los desarrollamos en nuestra vida, indudablemente que vamos a ser personas bienaventuradas. Bien, entonces, bienaventurado ya sabemos lo que significa. ¿Alguien se acuerda qué significa bienaventurado? ¿Alguien me lo recuerda? Personas 1000 veces feliz. Es como decir, es una forma indeterminada de de explicar una emoción, la que más deseamos los seres humanos. Si hay algo que todos los seres humanos, y tenemos esa búsqueda en nuestro interior, todo el mundo cada día camina, se mueve, cada día todo lo que hacemos va en torno en buscar sentirnos en paz, sentirnos bien, sentirnos en paz con Dios, en paz con el prójimo, en paz estar bendecidos, como nosotros solemos decir. Pero fijaros, ahora vamos a mirar dos palabras. La palabra limpios de corazón. Y luego hay una promesa para estas personas que son limpios de corazón, hay una promesa. Y la promesa es que estas personas, limpios de corazón, podrán ver a Dios. Y no es la idea, si estás pensando, bueno, cuando me muera un día voy a ver al Señor, eso significa que me garantiza que voy a entrar al cielo. No, no está hablando de esto. Está hablando del día a día. Quiero que tengamos claro este concepto. Significa que las personas que guardan su corazón cada día pueden ver al Señor, no en el sentido de verlo físicamente, porque ya sabéis que es algo que la Biblia de forma categórica nos dice que nadie podrá ver a Dios y seguir vivo. Eso es la muerte. El día que si nos tocara ver a Dios, eso es morirse en un sentido. No podemos soportar la gloria, la majestad y el poder de nuestro Dios. Pero habla de ver a Dios en una dimensión espiritual. Y yo sé que seguramente usted tiene en su corazón el deseo de ver a Dios. Ver a Dios significa que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos contemplar al Señor en su hermosura, en su santidad, en toda su gloria y en toda majestad. Y esto es posible, pero el condicionante es que nuestro corazón tiene que estar limpio. Por eso dice, nos da esta... Y nosotros, claro, no nos podemos quedar solamente con esta primera parte nada más. Perdona, voy a tomar un poquito de agua. Uy. Entonces decimos que no nos podemos quedar solamente con esta parte, como una metáfora, como algo abstracto, de felices los de corazón limpio. No. Es que lo bueno de esto, además, es que habla de que estos ojos espirituales que hemos estado comentando, y en una ocasión Pablo oró al Señor cuando escribe una carta, le dice que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Pablo, uno de los propósitos que tenía es que las personas pudieran ver al Señor, que pudieran ver el mundo espiritual, que no se ve, pero que está allí, ¿vale? Ok, pero ahora vamos a hacer algo, vamos a aplicar un principio que se llama de la antítesis, ¿vale? Porque hasta ahora estamos hablando de la parte positiva. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿qué pasaría? Y ahora quisiera que trabajemos un poquito esta idea. Pero ¿qué pasaría si ocurre todo lo contrario? ¿Qué le ocurre a una persona que tiene un corazón no limpio o un corazón sucio? ¿Qué le ocurriría? ¿Cuál sería la antítesis de esta idea? Que no podrá ver a Dios, no puede ver a Dios. Es imprescindible en este sentido poder tener un corazón limpio para Dios, y de esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Por eso a veces, bueno, uno a lo largo de la vida cristiana o como ministerio, uno ha visto tantas cosas, ¿verdad? Personas que a veces están como en un callejón sin salida, o se sienten frustrados, o como que su vida espiritual no está funcionando. Y sencillamente esto es el principio. Y nosotros vamos a hablar de un principio que es cómo mantener nuestro corazón limpio para Dios, para poder ver al Señor, ¿vale? Yo no sé
esto ya es algo personal de cada uno, pero seguramente si yo tuviera el tiempo para conversar con cada uno de vosotros de forma directa y cada uno de vosotros me pudierais contar, o si pasarais aquí en todo caso, ¿cuánto es lo que tú estás viendo de Dios en tu vida cristiana, tu vida como hijo de Dios? Seguramente que la dimensión de visión espiritual puede variar muchísimo. Unos más, otros menos, pero aquí tenemos este principio extraordinario que nos dice que hasta ahora, lo que hemos dicho en la parte positiva, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Hasta ahí lo tenemos bastante claro, pero también tenemos que ser conscientes de la consecuencia de no tener claro este principio, aplicarlo, vivirlo en nuestra vida, porque la antítesis es que justamente lo contrario, lo que va a ocasionar es que no podemos ver al Señor. No podemos ver, no podemos entender los principios de Dios. Podemos a veces abrir la Biblia y estar ahí buscando, y a veces podemos ver la letra, podemos ver la escritura en un sentido, como información, como texto, como palabra, pero no se está revelando, pero no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, que es que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos entender y conocer el plan de Dios maravilloso para nuestras vidas. La Biblia en este sentido nos insiste acerca de la importancia de estar en orden delante de Dios. Hay un pasaje, hay muchos textos que podíamos tomar. Yo voy a tomar otra vez algunos que no son habituales para romper un poco el esquema, pero nos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de corazón limpio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de santidad, en definitiva. Santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, por tanto, es un principio imprescindible, ineludible, que nosotros tenemos que tener claro. Si nosotros queremos ver, al contemplar al Señor, poder ver claramente el mundo espiritual, necesitamos tener claro este principio. Y fijaros, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Y por qué Jesús habla de corazón? ¿Por qué? Podía haber hablado de otra forma, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos que ir a la Escritura y vemos que hay un insistente, digamos, mandamiento, también podemos decir, donde habla acerca de guardar nuestro corazón. Y este pasaje es archiconocido por la Iglesia del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claro, aquí me toca aclarar una cosita importante, muy importante. El concepto corazón en el mundo occidental no es lo mismo que el concepto corazón en el concepto hebreo. Es muy distinto. En el concepto hebreo, cuando un hebreo escucha la palabra corazón, no es lo mismo que lo que nosotros pensamos en el mundo occidental. En el mundo occidental pensamos en corazón, sentimientos, emociones, pero para el hebreo eso es algo muy distinto. Para el hebreo habla de pensamiento, habla de donde nace todo lo que se produce en nuestra vida a partir del pensamiento. La semana pasada, si no recuerdo mal, hablamos acerca de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijimos, no permitas que el mundo te diga cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar, cómo tienes que entender la vida. No lo permitas, no dejes que el mundo te amolde. Y dijimos, y en la medida que tú guardas tu mente, en la medida que tú guardas tu pensamiento, porque no es tanto emociones, sino que son pensamientos. Algo que la Biblia habla muchísimo acerca de guardar nuestros pensamientos. ¿Con qué alimentamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Eso está alimentando y se está grabando aquí. Y si hay una especialidad del enemigo es precisamente despertar o provocar o anidar pensamientos. Alguien, creo que fue Lutero el que dijo, ¿no? Tú no puedes evitar que los pájaros estén rondando sobre tu cabeza. Ahí van a estar. Eso no lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes evitar, que los pájaros aniden, hagan un nido en tu cabeza.
¿Qué significa? Y aquí quiero, déjeme un segundito que le explique algo muy importante. Muchas veces, cuando hay, en el mundo de la mente, que hay pensamientos a 1000 por hora, ahora mismo usted me está escuchando y quién sabe lo que tal vez usted esté pensando, ¿no? Si le encaja lo que le digo, no le encaja, pero la mente es nuestro mejor enemigo, nuestro mejor amigo, y también nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo. Enemigo en el sentido de que cuando nosotros damos lugar a ciertos pensamientos, y todos en algún momento dado podemos tener un determinado pensamiento que a veces es muy lejano a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, y hay veces en mi tiempo de consejería, hermanos que tenían muchísima lucha con esto, porque tenían determinados pensamientos. Los pensamientos a veces son relativamente normales, pensamientos lejanos. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Pensamientos que no vienen de parte de Dios. El problema no es ese. El problema es cuando usted permite que ese pensamiento se aloje en su mente y entonces eso empieza a echar raíces. Y puede llegar, si nosotros no reaccionamos a tiempo y no arrancamos ese pensamiento, no lo alejamos de nuestra vida, puede echar raíces y puede dar fruto. Por eso, el problema no es lo que pienses, el problema es qué haces tú cuando piensas algo, ¿verdad? Entonces, yo lo que suelo decir es que no podemos sentirnos mal en un momento determinado por algo que pensamos o que sentimos, siempre y cuando tengamos la correcta reacción para quitarlo o arrancarlo de nuestra vida. Entonces, esa es la especialidad del enemigo. A través de dardos de fuego que dice la Biblia, que él arroja a nuestra mente. Y él quiere quedarse ahí para echar raíces y dar fruto. Bueno, espero que me haya entendido. Entonces dijimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el concepto hebreo no es tanto, como dije, no es tanto la idea de corazón como tal, como sentimiento, sino habla de pensamiento. Este es un concepto muy, muy claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón, luego vienen las consecuencias, luego vienen los daños, luego vienen los perjuicios, en un sentido. Pero vamos a hablar de esto, ¿cómo podemos hacer para tener un mantenimiento? De esto se trata más o menos, de nuestro corazón, ¿vale? Pero el Señor tiene el poder, por supuesto, para sanar cualquier herida, inclusive para quitar un corazón que es de piedra y poner un corazón de carne. Es algo que el Señor, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, veréis cantidad enorme de pasajes que habla de que Él lo que quiere es un corazón de carne. Por eso dice, por ejemplo, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Bueno, esto es una foto que encontré por ahí de un corazón de piedra, ¿no? No tenía otra forma de poder explicaros lo terrible que es tener un corazón de piedra. Corazón de piedra significa un corazón, es algo que no tiene vida, que está muerto, que está sólido, que está insensible, indiferente, está muerto en un sentido. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso el Señor dice, arrancaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y el Señor lo que quiere definitivamente en nuestras vidas es que tengamos un corazón de carne, un corazón que esté vivo, un corazón que palpite por Dios, por amor a Dios, un corazón que palpite por amor al prójimo, un corazón que palpite por amor a la palabra, un corazón que palpite por deseoso de estar en la presencia de Dios en tu tiempo de comunión diaria, ¿verdad? Esto implica también, ¿verdad?, que nosotros tenemos que, yo entiendo que muchos de vosotros ya sois cristianos de bastante tiempo, y uno de los retos que tenemos a veces en la vida es nuestra capacidad de disciplinarnos en nuestro tiempo con el Señor. Y para muchos cristianos a veces esto se hace como una cuesta arriba, el poder desarrollar un hábito de lectura diaria, de oración diaria, de meditar en la palabra del Señor, ¿no? Es cuando tengo ganas, cuando se da la situación, ¿verdad? Pero por eso hablamos acerca de un mantenimiento, que tenemos que tener cuidado que nunca nuestro corazón se vaya endureciendo.
Y se va, si tú dejas a tu corazón, no haces ese mantenimiento que vamos a estar hablando, eso es lo que va a ir ocurriendo. Cada vez va a haber menos deseo tal vez de ir a las reuniones, cada vez va a haber menos deseo de leer la palabra, cada vez va a haber menos deseo de orar, de dar testimonio, en fin, sencillamente nos vamos endureciendo, el corazón se va apagando. Que el Señor nos guarde. Muy bien, y ahora vamos a entrar en una parte un poco dinámica, un poquito práctica tal vez. Permítame. ¿Para cuántos de nosotros es sumamente importante la limpieza en nuestras vidas? Tú imagínate que llegas a un restaurante, vas a comer y te ponen un plato que alguien ya ha comido anteriormente y está todo manchado de comida. ¿Tú comerías en ese plato? Seguro que no. O te vas a vestir y vas al armario, sacas una prenda de ahí, una ropa, y tiene una mancha, está arrugada, no está bien lavada, huele mal. ¿Te lo pondrías? Seguro que no, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gastamos dinero en aspirar el coche, limpiar el coche? En fin, en nuestra casa dedicamos tiempo también a la limpieza, ¿verdad? O sea, la limpieza es parte necesaria, vital en nuestra vida. Pero es algo ¿y por qué es tan importante la limpieza? Porque normalmente es algo que entra por los ojos, algo que se puede ver. Y por tanto determina muchas veces el que sea importante porque lo estamos viendo, sencillamente por lo que vemos, ¿no? El ayuntamiento se gasta un dineral, los barrenderos por la mañana, a las 6 de la mañana, los habéis visto, estos chicos que van con la manguera echando agua, desinfectando las calles, limpiando. La limpieza es algo tremendamente importante, pero todo es exterior, es por fuera. Pero ¿cuánto nos hemos dado cuenta que no solamente la limpieza exterior es importante, sino que necesitamos una limpieza interior? Por eso Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta sería algo así: bueno, ¿y cómo se limpia el corazón? ¿Os habéis hecho esta pregunta? ¿Se puede limpiar el corazón? ¿Hay algún detergente, algún mistol de estos, un cepillo? ¿Cómo lavamos nuestro corazón, verdad? Mirar, ¿se puede limpiar un corazón? Claro que sí. Y hoy yo voy a compartir con vosotros en una primera parte, tal vez no, pero bueno, vamos a estar hablando de alguien que nos va a enseñar con su vida, con sus hechos, cómo él en momentos determinados tuvo un corazón bastante de piedra, sucio y no sé cuántas cosas, pero él supo mantener un corazón limpio para Dios. Fijaros, y una de las oraciones que este personaje bíblico nos dejó es el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, hay mucho que podemos aprender, veremos algún pasaje que otro, hay mucho que podemos aprender del Salmo 51, pero sobre todo yo creo que el Salmo 51, si hay algo en lo que podemos aprender es cómo podemos mantener nuestro corazón limpio. Y estamos hablando ni más ni menos que David, un hombre conforme el corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, Hechos 13, 22, lo veremos en un momento, hay un registro que a mí me impacta tanto, cómo la Biblia lo recuerda como un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que David no fue ningún santito, ningún santo, ¿verdad? David la lió y bastante gorda varias veces, en varios momentos. Y el mejor testimonio que nos ha dejado David es precisamente el Salmo 51. Salmo 51, que como bien sabéis, no se escribió inmediatamente después de haber cometido terribles errores. David se tomó más de un año en escribir el Salmo 51 y en hacer una reflexión y pedir al Señor que le limpie el corazón. Como digo, estamos hablando de un personaje del que vamos a aprender tanto, que podemos aprender. Yo cada día aprendo de la historia, de la vida de este personaje. Un muchachito que supo ganar el corazón de Dios, que impactó el corazón de Dios y que se ganó el título de los títulos. Un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Y ese pasaje en el que vamos a intentar meditar. No sé qué pasó aquí, se me desapareció la imagen. Bueno, aquí está. Muy bien, fijaros, primer libro de Samuel,
recuerde siempre, por favor, le insisto, como maestro de la palabra, no diga Primera de Samuel, ¿vale? Le voy a mirar serio cuando usted diga, no es una carta, no es una epístola, es un libro. O sea que es primer libro de Samuel, ¿verdad? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué mira el Señor? El corazón. ¿Qué significa entonces esto? De todo lo que es nuestra vida, lo voy a personalizar, de todo lo que es tu vida, ¿sabes lo más importante para el Señor? Tu corazón. ¿Y qué significa esto? Que podemos hacer muchas cosas, puede ser nuestra vida aparentemente muy activa, inclusive en la obra de Dios, y no estoy hablando con directa, simplemente lo comparto, ¿vale? Que tengamos cuidado con esto. Y cuando decimos que Dios mira el corazón, ¿qué significa? Que para el Señor lo más importante es nuestra intención, nuestra actitud. ¿Por qué tú haces lo que haces? Tú imagínate ahora mismo, tú has tenido que, hoy has trabajado, seguramente como la gran mayoría de nosotros, y has tenido que tomar un tiempo, decir, oye, o me quedo en casa y veo Antena 3 o me voy a la iglesia. Y algunos hemos decidido venir a la iglesia. Hoy está el último curso, vamos a ir a aprender la palabra. Pero puede ser, no sé, hablo hipotéticamente, ¿verdad? Ojalá que en ningún caso pueda aplicar a nuestras vidas. Pero imagínate que por algún momento se nos ha pasado por la mente decir, voy a ir porque, ¿qué dirán si no voy? Qué mal testimonio si no voy hoy a la iglesia. Qué mal, qué feo que quedaría, ¿verdad? ¿Para qué estamos viniendo? ¿Para el Señor o para los hombres? Por eso, fijaros, a mí me... ¿Dónde está aquí? Ahí está. Pero Jehová mira el corazón. El día que nosotros entendamos este principio y seamos capaces de sujetar nuestras pasiones, nuestras emociones, y entendamos que lo que hacemos, lo que vivimos, lo hacemos porque le amamos, porque queremos conocerle, porque queremos estar con Él, queremos todo lo que sea el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Así que yo le felicito si usted esta noche ha venido, porque en su corazón ha tenido la intención de hacerlo para el Señor y como consecuencia va a traer un beneficio a nuestras vidas, ¿vale? Eso es el beneficio a nuestra vida, pero es una consecuencia, ¿vale? Bien, este es un pasaje que se encuentra en Hechos 13:22, un pasaje que a mí me llama tanto poderosamente la atención. David, varón conforme al corazón de Dios. ¿Habrá algo más hermoso que Dios pueda decir de un hijo o una hija suya? ¿Habrá algo más extraordinario? ¿Habrá palabras con las que nosotros podamos explicar lo que significa que Dios diga de ti que tú eres un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Claro, nos hacemos la pregunta, ¿se puede tener un corazón conforme al corazón de Dios? Claro que sí. Pero ¿cómo se hace esto, verdad? ¿Cómo se puede ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Alguien se anima? ¿Algún valiente? ¿Cómo haríamos para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Alguien se anima a darme una...? Estamos en familia, estamos entre amigos, no pasa nada. Pero tenéis que decirme algo, cosas concretas, no me digáis cosas abstractas. Dime. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, pero hablamos de ejemplos. Un hombre que tiene facilidad para arrepentirse, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Alguien por aquí? Qué bueno, qué bueno. Gracias, hermana. Lo del vaso, ¿os acordáis de lo del vaso, verdad? Se llena por dentro y se desborda por fuera. Lleno por dentro, lleno por fuera. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno,
Yo le voy a dar una idea, ¿vale? No sé si es exacto 100%, pero de esto se trata, de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le parece esta idea? Amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Bueno, y, por supuesto, aborrecer lo que Dios aborrece, ¿verdad? Y claro, ¿cómo puedo argumentar esto? Entonces, la verdad que podía poner muchos textos en este sentido, pero voy a poner uno, tal vez uno que es un pasaje que yo cada vez que lo leo se me hace un nudo en la garganta, no sé, a mí me cuesta. Proverbios 6, 17, 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, fijaros lo que al Señor no le agrada. Y ahí, en este principio, en esta idea, en este pasaje, fijaros, siempre podemos aplicar lo que sería el antónimo, sería algo así, ¿verdad? Lo contrario. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es algo que abomina, aborrece el Señor, no le gusta. Bueno, y vamos a pasar página enseguida, pues estoy poniendo muy serios. Dice, vale, y entonces la pregunta sería inmediatamente, bueno, ¿y de dónde salen todas estas cosas, no? Surge esta pregunta, a mí me surge esta pregunta. Bueno, ¿y de dónde surgen todas estas cosas tan horribles que el Señor aborrece y que le son abominación al Señor? Mirar, el mismo Jesús se encargó de explicarnos de dónde vienen todas estas cosas. Marcos 7, 21, 23 nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, no es tanto algo que viene de fuera, ¿os fijáis? Jesús dice que salen de aquí, de dentro del corazón. O sea, que en un sentido por naturaleza todos potencialmente podemos liberar este tipo de mal, en un sentido. Por eso hablábamos, insistíamos, que es tan importante cada día llenarnos del Señor, cada día estar desbordantes del Señor. Es la única manera, llenándonos cada día del Señor, entonces vamos a poder de alguna forma, sí. Yo me acuerdo de un ejemplo que no sé si el pastor lo habrá usado alguna vez, pero en el seminario bíblico antiguamente lo usaban bastante. Me acuerdo que fue una de las primeras cosas que yo aprendí. Y el pastor Enrique Montenegro siempre, o fue Alejandro, no sé si fue Alejandro Abraham, que decía, y él ponía el ejemplo, a ver, la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Y él decía, vamos a ver, imagínense que tenemos dos perros, un perro blanco y un perro negro. El perro blanco es el bueno y el perro negro es el malo. Y yo los voy a enfrentar para que tengan una lucha, una pelea, a muerte. Y entonces cojo y al perro blanco lo alimento, le doy comida, le doy de todo. Y al perro negro no le doy comida ni le doy nada. Lo dejo que se debilite. Y llega el momento del día donde los voy a enfrentar. ¿Cuál de los dos va a ser el vencedor? El perro blanco. ¿Por qué? Porque estaba más alimentado. En un sentido también, para nosotros, si nosotros tenemos cuidado de alimentar nuestra vida espiritual, si estamos buscando de Dios sinceramente, de corazón, porque amamos al Señor. Y recuerda que amar al Señor, amar al prójimo, no es cuestión de sentimientos. Igual que el perdón, que alguna vez hemos hablado, creo que he hablado alguna vez acerca de el perdón bien entendido, no tiene que ver con deseos de perdonar, porque uno no quiere perdonar. Uno por naturaleza lo que quiere es odiar, ¿no? Desearle el mal a aquel que me ha hecho daño. Pero dijimos que eso tiene que estar bajo control, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquel ejemplo que poníamos los musculosos aquellos? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Alimentando
nuestra vida espiritual como prioridad número uno. Porque el día que dejamos de alimentar nuestra vida espiritual, de buscar el reino de Dios, su justicia, al perro negro, que implica es simplemente dejar que la carne... Es que para vivir una vida que no es en el espíritu, ¿qué tienes que hacer? Nada. Porque siempre la parte de nuestra humanidad querrá tomar control sobre nuestra vida espiritual, por naturaleza. Pero nosotros tenemos que tener claro este principio. La siguiente pregunta entonces es, ¿y qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que ama a Dios? Salmo 11:7 nos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mirará su rostro, estamos entendiendo, ¿verdad? No habla del día que nos vamos a estar en la presencia del Señor, no. Que cada día tú podrás ver el rostro del Señor. Ver el rostro del Señor significa poder contemplar su hermosura, su santidad, su majestad, su poder, su amor, su misericordia, su paciencia, su perdón. Enorme cantidad de cosas que podemos ver cada día de Dios en nuestras vidas. Cada día. Dios tiene el poder. Fijaros, 2 Corintios 5:17 también nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es el momento en el que uno llega a los pies de Cristo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con un corazón hecho polvo, hecho pedazos, con heridas, con cicatrices, Y Dios no hace una chapuza. Dios lo que hace es que nos da un nuevo corazón. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de ese momento entendiendo que Dios nos da un nuevo corazón, tenemos que cuidar, guardar nuestro corazón cada día de nuestra vida. Fijaros, ¿sabéis? Otro beneficio de tener un corazón para Dios, un corazón limpio para Dios, un corazón sano. También nos dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fijaros, ¿por qué es importante tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón para Dios? Porque esto implica que a la hora de dar fruto, tenemos una cosecha garantizada. Significa que cuando Dios siembra su palabra en nuestro corazón, esa palabra va a dar fruto que permanece, fruto a 100%. ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario es que cuando nuestro corazón no es esa tierra que el Señor quiere que sean, porque cuando Jesús enseñó acerca de la parábola del sembrador, dijo que el corazón bueno es el que da fruto, el corazón que es conforme al corazón de Dios, el corazón que ama la justicia, el corazón que busca a Dios, ese es el que va a dar fruto. Porque pregúntese por un momento, ¿por qué a veces nos cuesta tanto recibir la palabra de Dios? Porque a veces tenemos tantas luchas, en un sentido. Yo como digo, puedo llegar a entender que seguramente muchos de los que estamos aquí, ahora mismo estamos escuchando, me estáis escuchando, y es probable que una parte de nuestro cerebro, nuestros pensamientos, sea una tormenta de pensamientos, de cosas que nos intentan distraer, intentan desviar nuestra atención, para que usted en este momento no reciba la palabra de Dios. Por eso es importante tener un corazón conforme al corazón, ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios y ser ese corazón limpio que el Señor quiere que seamos, para que entonces la palabra, cuando es ministrada, la recibimos en nuestra vida, esa palabra pueda traer gozo, pueda traer paz, pueda traer alegría, pueda traer crecimiento, madurez, discernimiento, en fin, tantos beneficios y sobre todo fruto. Fruto, como dijimos, que esa palabra va a traer fruto, un fruto que se va a ver en nuestras vidas. Y ese fruto, a veces no penséis que es hacer grandes cosas. No, ese fruto se manifiesta inmediatamente en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios,
En una conversación de 5 minutos, tú puedes saber, y no tengáis miedo de hablar conmigo, no pasa nada, lo digo esto desde la experiencia y la madurez. El pastor también es perfectamente, cualquiera de vosotros que tengáis suficiente madurez, coincidiréis conmigo. En una conversación de 3, 5 minutos con una persona, tú sabes dónde tiene el corazón esa persona, cuáles son las prioridades, qué es lo que está buscando, qué es lo más importante en su vida. Y a veces en una conversación uno se puede dar cuenta cuáles son las prioridades que tiene una persona. Y claramente tú dices, bueno, todavía le falta un poquito, ¿verdad? Pero todo esto se puede conquistar, se puede conseguir, si entendemos la importancia de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿vale? Entonces, estamos hablando acerca de la importancia de tener un corazón conforme al corazón de Dios, alineado, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, y esto implica amar la justicia, amar la verdad por encima de todas las cosas. Mi vida pasa cuando yo amo lo que Dios ama, y evidentemente esto implica amar la palabra, y amar la palabra no es solamente adquirir una información, un conocimiento, sino que es dejarla que la palabra guíe nuestras vidas. Y si la palabra dice que tengo que amar, amo. Si tengo que perdonar, perdono. Si tengo lo que tenga que hacer, ¿verdad? Muy bien. Y para esta última parte de la clase, yo voy a tomar un pasaje, ¿os acordáis que dije? Vamos a tomar un ejemplo de alguien que nos ha dejado un testimonio extraordinario de su vida, que aún después de muchos años, aún en el Nuevo Testamento inclusive se lo recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a meternos por un momento en un pasaje que vamos a desmontar y vamos a intentar sacar algunos principios prácticos para nuestras vidas, ¿vale? Mi intención es, como siempre insisto, no es que usted simplemente reciba una cierta información, sino que pueda llevarse algo práctico. Práctico significa que usted lo pueda practicar, que usted lo pueda vivir en su vida diaria. Entonces, nuestro pasaje lema del que vamos a sacar un estudio se encuentra en Hechos 13:22, que es un pasaje en el Nuevo Testamento donde la memoria de David se honra la memoria de David como un hombre que era conforme al corazón de Dios. Que hemos dicho, ahora creo que está el pasaje, lo vamos a ver enseguida, de lo que significa conforme. Un hombre conforme, bueno, el pasaje entero dice, un hombre conforme a mi corazón realizará todo lo que yo quiero. Fijaros cómo está alineado un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre, es una mujer que hace aquello que el Señor quiere que haga, sencillamente. Y por esto podemos llamarle, es un equivalente a obediencia, en definitiva. Conforme, igual, proporcionado, con acorde, con otro, en un mismo dictamen, según la Real Academia Española. David era un hombre cuya vida fue conforme a la voluntad, no sé si está bien, o el pensamiento, yo creo que sería y el pensamiento de Dios, que ahí me equivoqué, lo tenía que haber puesto de otra forma. David estaba alineado perfectamente a la voluntad y al pensamiento de Dios. Para él era una prioridad. Aunque hemos dicho también, muy importante, lo bueno de tomar el ejemplo de David es que David no fue un hombre perfecto 100%. David tuvo sus errores, muy graves, por cierto, pero siempre fue restaurado por el Señor. Él supo humillarse, acercarse al Señor para ser restaurado por el Señor. Y de esto se trata. Esto no es que me equivoco y Dios ya no cuenta conmigo, ya no sirvo para nada. No, lo normal es que nos equivoquemos y Dios nos restaura. Pero también os digo una cosa, también lo normal es cada vez equivocarnos menos y no equivocarnos siempre con lo mismo, ¿verdad? Cuando siempre me equivoco, siempre tropiezo con la misma piedra o siempre cometo el mismo error, quizás no estoy siendo consciente que esa área de mi vida la tengo que tratar muy seriamente delante de Dios y pedirle al Señor que por su gracia, su misericordia, Él me ayude a poder superar ese tropiezo continuo, constante en mi vida.
Bueno, y hemos hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? Y ahora vamos a irnos al libro de Samuel, a ese primer libro de Samuel, y vamos a leer algunos textos para sacar un versículo que nosotros vamos a desglosar, lo vamos a desmontar ese versículo y vamos a sacar una serie de enseñanzas, de principios en los que vamos a meditar en lo que nos queda de clase esta noche. Dice, el Señor busca un varón conforme a su corazón. Qué bueno, ¿verdad? Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, ¿alguien sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando del final catastrófico, terrible en la vida del rey Saúl. Un hombre que empezó bien, pero que terminó mal, porque no entendió que la obediencia en los caminos del Señor no tiene sustituto. La obediencia no la puede sustituir con nada. Y el Señor fue paciente con Saúl varias veces, le dio oportunidades para que se arrepintiera, para que tomara las medidas que tuviera que tomar para corregir, pero sin embargo él tuvo en poco el obedecer al Señor. Hay todo un estudio interesante de la vida de cómo Saúl entra en un periodo de decadencia espiritual, a tal punto que la misma presencia del Señor se aparta y el mismo Señor le manda un espíritu malo que lo atormente a causa de que era un hombre que no entendió que la obediencia era lo más importante en la vida de un siervo de Dios. Y aquí está el momento, bueno, simplemente para ponernos un poquito en contexto, ¿vale? En primer libro de Samuel, 16, 13, 14, también nos dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Este es el momento en que hay aquí hay tres personajes. Está Saúl por una parte, que está en una decadencia espiritual, muerte espiritual, no entendió la importancia de la obediencia. Pero hay un segundo personaje, que es el profeta Samuel. Será muy largo entrar en detalles, pero lo cierto es que Samuel todavía no había aprendido la importancia de que Dios no mira lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero sin embargo el Señor mira el corazón. Y Dios hacía muchísimo tiempo que había puesto sus ojos, sobre un jovencito que estaba solo en el campo, en el monte, pastoreando ovejas. Y en medio de su soledad, además de que pastoreaba con pericia, porque se peleaba con los leones, con los osos para defender a sus ovejas, era un buen pastor, pero además tenía una cualidad o un don, que era el adorar a Dios. Y en esos tiempos de soledad, David compuso salmos, canciones, y también construyó una serie de instrumentos para adorar a Dios. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía, estaba solo. Los únicos que disfrutaban de su talento, de su don, ¿sabéis quiénes eran? Sus ovejitas. Pero Dios estaba allí con él. Por eso hablamos acerca de la diferencia entre cuando tú haces las cosas para que te vean, para que te aplaudan, que te reconozcan, o cuando tú haces lo que haces para Dios. Y cuando tú haces las cosas para Dios, te es indiferente que te aplaudan, que te reconozcan, que te den la enhorabuena y todo ese tipo de cosas que son a veces necesidades humanas, pero que nunca podrán satisfacer, tanto como cuando Dios se agrada en que la actitud que tienes en lo que haces es porque le amas, porque le quieres servir, porque quieres buscar su rostro, su presencia. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Meditar en todo ello. Bueno, y ahora vamos a entrar en un pasaje, primer libro de Samuel, 16-19, David un joven conforme al corazón de Dios. Y de aquí vamos a sacar unas ideas que vamos a trabajar en un momento, ¿vale? Y dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia. Además,
Además, como si fuera poco, además, el Señor está con él. Bueno, aquí tenemos estas siete principios. Alguien que está hablando que había oído de un muchacho llamado David. Y lo cierto es que estaban buscando una solución a un problema. ¿El problema cuál era? Que había un espíritu malo que atormentaba a Saúl y se angustiaba. No cabe duda que lo que estaba ocurriendo con Saúl es que tenía remordimientos de conciencia. Sabía que ya él había perdido la presencia de Dios. No hay nada más terrible en la vida de una persona que pierde la presencia de Dios. Por ello, si hay algo que tenemos que cuidar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, es nunca perder la presencia de Dios. ¿Sabéis? Uno puede perder la presencia de Dios, claro. Fijaros que el que normalmente nos da un toque de atención en nuestra vida cuando no estamos haciendo bien las cosas, es el Espíritu Santo. Y Él te dice, no sigas por ese camino, te vas a estrellar. Y si tú persistes, el Espíritu Santo te vuelve a hablar nuevamente y pone en ti te quita la paz, te quita el gozo, tú sabes que las cosas no están bien, porque no te habla tal vez en voz audible, pero pone en nosotros un sentimiento de ansiedad, de angustia, de malestar. Nuestra conciencia nos acusa. El enemigo también aprovecha eso, por supuesto. Y si tú sigues perseverando, al final sencillamente no es que la pierdes, sino que se apaga la presencia de Dios en nuestras vidas. Hasta que recapacitamos, retomamos el camino, nos arrepentimos, volvemos a buscar al Señor, le pedimos perdón y Él nos restaura. Gloria a Dios, ¿vale? Bueno, fijaros, entonces, este rey Saúl había perdido la presencia del Señor y encima tenía un espíritu que lo atormentaba. Los consejeros del rey Saúl es cuando le dan ese consejo. Conocemos a un muchacho que sabe tocar el arpa, que puede venir a ayudarte. Y sabéis la historia, ¿verdad? La historia es que finalmente David viene, todo estaba preparado por el Señor. David viene y cuando él tocaba y alababa al Señor, adoraba al Señor, dice que Saúl tenía paz. Qué hermoso, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, vamos a ir, fijaros, siete ideas que vamos a trabajar. Voy a intentar que trabajemos juntos estas 7 ideas, ¿vale? Vamos a ir con la primera. Conozco a un muchacho. ¿De qué nos habla esto? Conozco a un muchacho significa el testimonio de David había llegado al conocimiento de los cortesanos, los que daban consejos al rey. Habla del testimonio, el testimonio que llega a los demás de lo que era la vida de David. El testimonio de lo que es nuestra vida a oídos de los demás. ¿Sabéis? El testimonio de nuestra vida no se valida, no es válido por lo que nosotros decimos que somos. El testimonio nuestro es validado por aquellos que hablan de nosotros, de lo que es nuestra vida. ¿Se entiende la idea? No es lo que tú digas que tú eres, es lo que los demás dicen que tú eres. Por eso, el que mejor puede hablar de ti, ¿quiénes son? Tu familia. Si yo quiero saber quién eres tú, le tengo que preguntar a tu esposo, ¿cómo es esta persona? Si le pregunto a tus hijos, va a decir con pelos y señales cómo tú eres, cuando te enfadas, cuando te enojas, cómo tú eres en tu vida diaria. ¿Cuál es tu vida diaria? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus actitudes, tu comportamiento? ¿Cómo es tu vida de búsqueda del Señor? Ellos son los que mejor saben. Gracias a Dios, el testimonio de David era tremendo. El testimonio de David, aunque estaba solo en el campo con sus ovejas, había llegado de tal forma, yo no sé cómo sería aquello. Si es que alguno que pasaría por allí y escucharía a David tocando su arpa, sus instrumentos y alabando al Señor, adorando a Dios, con sus ovejitas allí. Pero lo cierto es que el testimonio de David, aunque él no se autopromocionó, él no buscó ser conocido, sin embargo, Dios fue el que lo levantó y hizo que su testimonio llegara a conocimiento de estos que eran consejeros del rey.
Por tanto, en este sentido, hermanos, nosotros no tenemos que buscar ni autopromocionarnos, ni nada de estas cosas. Dios es el que se encarga. Porque recuerda, si tú estás buscando esto, entonces, ¿tu intención para qué es? ¿Para que conozcan al Señor o para que conozcan a Dios? Nosotros lo que queremos es que conozcan a Dios por encima de todas las cosas. Y al único que tienen que ver en nuestra vida siempre es al Señor. Por eso siempre tenemos que tener humildad y sencillez de corazón. Porque no hay peor enemigo en la vida de un cristiano que la altivez, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, el creer que sabemos más que todos los demás. Por eso dice, hay un consejo, ¿no? Que el que crea saber algo, ¿cómo dice Claudio? Cuando se me ha olvidado y me estoy poniendo mayor. El que crea saber algo, mire... ¿Cómo? Sí, porque recibiremos tenemos mayor responsabilidad. Cuanto tú más sabes, tienes mayor, está en Santiago, cuando tú más sabes, mayor responsabilidad tienes delante de Dios. Bien. Número 2. Sabe tocar el arpa. No es que solamente sabe tocar el arpa, es que David era un adorador. De esto, en una frase podemos interpretar, porque conocemos toda la vida de David, porque él en su soledad fabricaba sus instrumentos, tocaba sus instrumentos y adoraba a Dios y escribía esos salmos extraordinarios, maravillosos salmos que nos ha dejado este salmista, este adorador. En definitiva, otra característica de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, indudablemente, no, es que a mí no me gusta la alabanza. Pero yo quiero recordar algo muy importante. Y si hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es cuando la gente dice, a mí no me gusta esa canción, no me gusta cómo la cantan. Pero, ¿en qué momento hemos dicho que la alabanza es para que te guste a ti? ¡Qué disparate! No te tiene que gustar a ti. Nosotros lo que hacemos, la música que se hace, que se prepara en la iglesia y que nosotros cantamos, nosotros nos guían, nos dirigen, pero el único propósito es que, en todo caso, al que le tiene que gustar es al Señor. ¡Ay, no me gustaron las alabanzas! No, al que le tiene que gustar es al Señor. El día que nosotros entendamos este principio y lo vivamos, lo practiquemos, nuestra actitud a la hora de alabar a Dios va a ser completamente distinta. Ay, es que no siento. ¿Y quién ha dicho que la adoración verdadera no tiene nada que ver con sentimientos ni con emociones? La adoración a Dios implica una actitud y implica una determinación en nuestra vida. Lo hacemos para Dios y punto. A Él es el que le tiene que gustar, ¿verdad? Muy bien. Número 3. Además nos dice también que David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía buen testimonio, un hombre que sabía adorar a Dios, que entendía que las alabanzas y las adoraciones y la adoración era para el Señor, además tenía otra característica, es que era valiente. Por eso también la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es una persona valiente, no es una persona cobarde, no es una persona que a la más mínima circunstancia que se presenta en la vida nos venimos abajo y nos desanimamos, no, porque ha entendido, porque nuestro valor no viene de lo que nosotros somos o podemos, porque ahí sí que vamos mal, ¿eh? Nuestro valor no es, no, yo puedo. No. Aquí lo que se trata es saber dónde está nuestra vida. Y nuestra vida está en las manos del Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando algo intenta atacar a nuestra vida, no nos están atacando a nosotros. Con el que se tienen que enfrentar es con el Señor. Y el Señor no va a permitir que ocurra nada en nuestra vida que sea fuera de su voluntad. Y si el Señor lo permite, como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿Sabéis cuándo más grande y poderoso se hace el Señor? Cuando reconocemos que nosotros por nosotros mismos no podemos. No podemos. Y cuando tú te rindes y te humillas a la presencia del Señor, Señor, yo no puedo, no soy, no tengo, no puedo. Esa es mi oración favorita. Señor, nosotros no podemos, no tenemos, no podemos, no somos nada. No somos nada. Él, que pelea por nosotros, Él dice que va a estar a nuestro lado, tanto en lo bueno y en lo malo. Por eso dice que la gracia del Señor se perfecciona ¿en qué medida? Porque el Señor nos puede dar, el Señor puede pelear por nosotros para darnos la victoria, y eso sería lo ideal, pero no siempre hay victorias en un sentido, porque hay un principio, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que a veces ocurren en nuestra vida, que el Señor sencillamente las permite, y aunque nosotros a tiempo presente no lo entendemos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, nosotros no podemos llegar a entender la mente de Dios, pero a veces Dios permite. Y en esa permisividad de Dios, ¿qué es lo que hay? Dios está trabajando en nosotros. A veces nos ayuda a crecer en nuestra paciencia, porque a veces una cosa que tenemos es que somos impacientes, pero Dios quiere trabajar en nosotros, traer paz, traer mansedumbre, traer templanza, ayudarnos a saber, esperar y confiar. Y cuando nosotros entramos en desesperación, nos angustiamos, perdemos la paz, perdemos el gozo ante los problemas, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué mensaje le estoy dando al Señor? Señor, no estoy seguro si me vas a cuidar. Señor, no estoy seguro de que mi vida está en tus manos. Y si estoy en tus manos, estoy seguro, estoy confiado. No, la actitud del cristiano tiene que ser en todo momento tener paz, tener gozo, estar tranquilo, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Bueno, entonces, valiente es esto, es una actitud en nuestra vida. Valiente es cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un consejo, cuando Dios te dice adelante. Y a veces, cuando Dios nos dice adelante, no tenemos que dudar. Por eso he puesto la imagen de este momento tan especial en toda la historia del pueblo de Israel, cuando David se enfrenta a Goliat. Humanamente hablando, ¿qué posibilidades tenía David de vencer a este gigante? Ninguna. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es quién estaba con quién. La diferencia era que Dios estaba con David. Y él le dice, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta noche, hoy te cortaré la cabeza y los cuerpos comerán tu carne. ¿Qué determinación? ¿Por qué tenía esa determinación David? Porque Dios ya se lo había revelado, le había dicho. ¿Cómo tú te atreves a desafiar a los escuadrones de Jehová, al ejército de Dios? Ningún incircunciso puede hacer esto. Y tuvo un celo tan grande por las cosas de Dios. Por eso yo creo que si hay algo que el Señor respalda muchas veces es cuando somos celosos por aquello que es correcto delante de Dios, defendiendo la justicia y la verdad. Cuando tú tengas que enfrentarte en un momento de la vida donde tengas que defender la justicia y la verdad, no tengas ninguna duda. Defiende la justicia y defiende la verdad por encima de todo. Aunque te tiren del trabajo, aunque te tiren de donde sea, por encima de todo tiene que estar la justicia y la verdad. Y eso es lo que el Señor va a respaldar. Y si el Señor cierra una puerta, abrirá otra, seguramente. Gloria a Dios. Bueno, lo siguiente, número 4, que aprendemos en la vida de un hombre, David, conforme al corazón de Dios. Y estos tips que se dice mucho ahora estos días, estos principios, ojalá que sea como una autorreflexión de cada uno de nosotros. Si en estas áreas, ¿cómo las estamos trabajando cada uno de nosotros? Y lo siguiente que nos dice era que era un hábil guerrero. Porque de aquí, de estas ideas, nosotros tenemos que plantearlo desde el punto de vista espiritual, del punto de vista de guerra espiritual. ¿Cómo funciona, cómo se mueve el mundo espiritual a nuestro alrededor? Un mundo espiritual que no podemos ver, no podemos tocarlo, pero que están allí y que están intentando de alguna forma
buscar nuestra ruina y nuestra desgracia. Y si hay algo que tienes que tener claro es que el enemigo no descansa, 24 horas pensando, maquinando, Pablo lo dice, porque sabemos que el enemigo maquina. No ignoramos las maquinaciones del enemigo para que no tome ventaja contra nosotros. El enemigo está buscando una oportunidad. ¿Cómo hace para tirarnos, para matar nuestra fe, para desanimarnos, para confundirnos, desalentarnos, para tantas cosas? Y basta que le demos una oportunidad para que a veces el enemigo nos haga daño, nos dé un traspié. Pero ahí está la habilidad del guerrero, saber pelear en el mundo espiritual. Y esto implica que sabemos cómo funciona este mundo espiritual. Y solamente doy algunos tics, como solemos decir, ¿verdad? Estos tics son los siguientes, y creo que alguna vez los hemos comentado. El enemigo no sabe lo que tú piensas, no sabe muchas cosas de nuestra vida, pero lo único que le da autoridad al enemigo para saber cómo trazar un plan de ataque contra nosotros, porque como digo, él no tiene la omnisciencia, ni la omnipresencia, ni la omnipotencia que tiene nuestro Dios, pero él lo que hace es que ve lo que hacemos. Él ve lo que hacemos. Y dependiendo de lo que hacemos, nosotros le abrimos la puerta o le cerramos la puerta al enemigo. Si él ve que un cristiano está leyendo la Biblia, orando, buscando de Dios, que se cuida, que guarda su corazón, que quiere tener un corazón puro, limpio para Dios, tiene la puerta cerrada. Ahora, si encuentra un cristiano que va a la iglesia, que no ora, que no lee la Biblia, que se la pasa el tiempo mirando por el mundo de internet, de todo lo que son las redes sociales y todas estas cosas, y después dice que no tiene tiempo para orar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra, en fin, que tiene tiempo, pero no lo está administrando correctamente. Ese es un candidato. Y en el momento que menos te imagines, sin darte cuenta, tú le puedes estar abriendo la puerta al enemigo. Y una vez que le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo no va a tener misericordia ninguna, va a ir a por todas. Y si sabe que ese es tu punto débil, ahí te va a atacar día y noche. Y él no va a parar hasta intentar, de alguna forma, afectar tu vida espiritual. Por eso tenemos que tener nuestras puertas, las puertas de nuestra vida tienen que estar totalmente cerradas. No dar ninguna oportunidad al enemigo. Muy bien, por tanto, David era un hombre hábil guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, es un hombre o una mujer que sabe cómo funciona el mundo espiritual. El enemigo no sabe lo que tú piensas ni lo que sientes. El enemigo se mueve por lo que tú haces. Lo que tú haces determina cuál va a ser el plan de ataque. Va a decirle al enemigo cuáles son las áreas débiles por las que él puede entrar. Creo que vamos por la sexta, ¿verdad? Dice, sabe expresarse. Es el quinto. Bueno, sabe expresarse. Bueno, he querido poner esta idea, ¿no? Esta idea o esta imagen expresada en esta imagen. ¿Os acordáis que hace poquito hablamos de una lengua bajo control, ¿verdad? Una lengua, no solamente tenemos que tener cuidado lo que hacemos, sino que tenemos que tener cuidado lo que decimos. Y en un sentido, creo que lo di una pincelada, lo que decimos también da una información de nuestra vida, no solamente a los que están a nuestro alrededor. Como dije hace un momento, cuando nosotros hablamos, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Escuchas a una persona entre 3 y 5 minutos y tú sabrás lo que tiene en su corazón. Lo que más hay en el corazón de esa persona es lo que va a salir más tarde o más temprano. Por eso, si quieres conocer a una persona, déjala hablar, déjala que hable. Y al final, más tarde o más temprano, esa persona va a decir sus pasiones, sus deseos, las intenciones que tiene en la vida. Pero al mismo tiempo también, dijimos el otro día, una lengua, por eso decíamos, sabe expresarse, sabe hablar. David era un hombre que normalmente su tiempo lo dedicaba a adorar a Dios, a alabar a Dios,
a escribir salmos. Su mente estaba permanente, su espíritu, su alma y su mente siempre estaban conectadas a Dios. ¿Qué pensáis que sería el lenguaje que hablaría David? A tal punto sabía expresarse que nos dice la historia de cuando él estaba con Saúl, que venía para que Saúl descansara y tuviera paz, que decía que el espíritu malo, de parte de Dios, acuérdate, no venía de otro sitio, dice que lo dejaba en paz. Nuestras palabras, dice la Biblia, que son como medicina, o nuestras palabras pueden ser como ¿os acordáis que dijimos esto? Como armas, como cuchillos, ¿verdad? Algo así creo que dijimos el otro día. Pusimos varios textos que hablaban acerca de las palabras pueden ser medicina, las palabras pueden hacer bien, o las palabras pueden hacer muchísimo mal. Y los que hemos trabajado alguna vez en consejería y hemos tratado con personas que en su infancia, su padre, su madre le han dicho a sus hijos: eres un inútil, no vas a llegar nunca a nada en la vida, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Y han herido, porque ¿a quién le va a creer un hijo? ¿A un extraño o a sus padres? Al que más le van a dar credibilidad es a sus padres. Por eso un padre tiene que morderse la lengua antes de decir un agravio a sus hijos, porque puedes herir, dañar el alma de tus hijos para el resto de su vida. Y los niños a veces pueden llegar a crecer pensando que son inútiles, que nunca van a llegar a nada en la vida, que son una mala persona o no sé cuántas cosas que a veces un padre fuera de control, que no sabe controlar su lengua, puede herir y puede hacer daño. Cuando hablamos dentro de lo que es el terreno del matrimonio, lo hemos dicho hace un momento, también podemos hacer muchísimo daño. La famosa frase, tú siempre lo mismo, es una frase que tiene que estar terminantemente prohibida dentro del matrimonio. Tú siempre lo mismo. No hay palabra más dañina en un matrimonio que tú siempre lo mismo. Tú no vas a cambiar nunca ese tipo de cosas. Por tanto, una lengua bajo control, una lengua que está consagrada, que está entregada al Señor, no va a hablar cosas que puedan hacer daño. Y David era un hombre que claramente era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenía dominio, tenía control de su lengua. Porque una pequeña, veíamos el otro día el ejemplo como ponía Santiago, una lengua, un miembro tan pequeño puede hacer tanto daño como como un fuego que incendia. ¿Cuánto daño podemos hacer a veces hablando mal de los demás? Esto ya es un terreno un poco delicado, ¿verdad? Hablando mal de los demás. Hablando cosas a veces que ni siquiera son ciertas, porque no las conocemos. Alguien que me dijo algo de alguien y yo simplemente repito lo que alguien me dijo, que quizás estaba enfadado con esa persona. Y a veces, y aquí permítame, no sé, pastor, permítame que voy a decir algo, ¿vale? Muchas veces, inclusive podemos hacer tantísimo daño dentro de lo que es la vida de la iglesia, que a veces todo empieza con una frase tan sencilla como: tenemos que orar por el pastor. Alguien que va diciendo: tenemos que orar por el pastor. Sí, vamos a orar por el pastor. Y ya hasta que alguno pregunta: ¿y por qué tenemos que orar por el pastor? Bueno, es que he escuchado esto, he escuchado lo otro, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Y eso empieza a correrse dentro de la iglesia. Vamos a orar por el pastor, porque el pastor, ¿no sabéis el daño tremendo que hace ese tipo de comentarios a veces? Dios nos guarde y nos libre. Ojalá que nunca aquí ocurra esto. Yo creo que no. A mí no me consta. Pero muchas iglesias han sido muchas veces, por no entender este principio, no tener una iglesia donde no hay una idea clara ¿cómo sería? De unidad, de familia, donde tenemos que velar los unos por los otros, por la salud de nuestra iglesia. Y una forma de velar por la salud de nuestra iglesia es no permitir la crítica, la murmuración, no permitir el chisme. Si alguien te cuenta algo, inmediatamente tienes que ir y confrontar. Si alguien viene y te dice que alguien te dijo algo de ti, vete directamente y acláralo. Zánjalo inmediatamente, no lo dejes. Bueno, da para mucho el tema, ¿verdad? Bueno. Sexto, es de buena presencia. Esto la verdad que toca pensar un poquito. Bueno, ¿cómo es esto de tener buena presencia? ¿Cómo es esto de tener buena presencia?
La buena presencia que tenía, era joven, buen mozo, nos dice la Biblia, de tal manera que Saúl lo odiaba. Saúl quería matar, varias veces intentó matar a David. ¿Por qué? Porque le tenía envidia, porque le tenía celos, porque veía que él tenía algo que él no tenía y que él había perdido, que era la presencia, que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y ahora estaba sobre David. Y era tal el celo, la envidia, la rabia que tenía, porque veía que la gente, inclusive habían cantos, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000, en fin, David se ganó el corazón del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y la gente veía que había algo especial en él. No creo que se refiera solamente a una buena presencia como tal, sino que David reflejaba tener la presencia de Dios. Estaba lleno por dentro y estaba lleno por fuera. Y una persona que no tiene esto no soporta que alguien tenga lo que tú no tienes. No lo soporta. Y va a procurar seguramente hacerle todo el daño posible. Bueno, da para mucho tema, lo vamos a dejar ahí. Y por último, recordar, si tú son los consejeros de Saúl que le están hablando de David. Vamos a llamar a David, a este muchacho que tiene todas estas cualidades, estas características. Y la última que citan, después de todas las que hemos visto, además, el Señor está con él. Yo, por preguntar algo, ¿vale? Para que trabajemos un poquito. ¿Qué implica? ¿Cómo podíamos explicar esto de que Dios estaba con él? ¿Alguien me podría definir qué es que Dios esté presente en nuestra vida? O concretamente este caso en particular que estamos comentando, que en la vida de David el Señor estaba con él. ¿Alguien se anima? ¿Algún valiente? Sobresalía por la gracia de Dios sobre su vida. Había una gracia evidente, un favor de Dios especial en la vida de David. ¿Alguien más? Dios estaba con él. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que Dios estaba con él? ¿Alguien se anima? ¿Nadie más? Uy, pero con confianza, hermanos, que estamos en familia. Sí, pero bueno, claro, la gente veía que hacía lo recto delante de Dios. Sí, pero cosas concretas. Algo concreto. Estaba consagrado para Dios. Muy bien, Carlos, muy bien. Lo que él hacía agradaba a Dios. Si esto que estamos diciendo lo tuviéramos que aplicar nosotros ahora, siglo XXI, en nuestras vidas, ¿qué significa que Dios esté contigo? Que el favor de Dios está en todo momento. Pero estamos hablando de que algo que yo podría ver en tu vida y yo puedo decir, Dios está con esta hermana. ¿Qué puede ser determinante para que yo diga que cualquiera de nosotros al ver una persona, digamos, Dios está con esta persona? ¿Cómo lo podíamos definir? Quiero que penséis. Obediencia al Señor. El fruto. Sí. Recordad que no son los frutos, es el fruto. No se dice los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Normalmente los cristianos solemos decir más estas cosas. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios estaba en la vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto reflejaba que la vida de Dios estaba estaba en David, y todo esto, cuando nosotros reflejamos, y ya quisiéramos todos, ese tiene que ser nuestro reto, nuestro desafío, nuestra meta en la vida cristiana, que cualquier persona, cuando tenga un trato contigo, cuando esté con nosotros, pueda ver en nosotros el fruto
el fruto del Espíritu Santo y que nosotros haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Habrá algo más bonito en esta vida que puedan decir, la presencia de Dios está en esta persona, en este hermano? Esto que lo digan los cristianos entre nosotros es muy hermoso, es muy bonito. Pero ¿sabéis lo maravilloso que es cuando alguien que no tiene al Señor pueda dar testimonio de ti y pueda decir que tú eres un hombre o una mujer que tiene la presencia de Dios? No se puede esconder, no se puede ocultar y no hace falta ni que lo digas. Tus acciones te delatan, tus acciones manifiestan que Dios está contigo, que todo lo que tú haces está respaldado por el Señor, que hay una mano poderosa que te respalda, que te guarda. Donde otros han fracasado, tú has podido. Donde otros se han rendido, tú ahí estás. Tu actitud ante la vida es distinta. Cuando otros se quejan, se lamentan y lloriquean y entran en crisis, tú tienes paz, tú tienes gozo, nunca pierdes la alegría. ¿Por qué? Porque sabes que tu vida está en las manos del Señor.